Ella es una líder de iglesia. Recibe una denuncia, pero debido a su confianza ciega, pospone lidiar con el asunto. Después de ser podada y tratada, empieza a buscar la verdad y a hacer introspección. ¿Por qué confía ciegamente en la gente? ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Tras reflexionar, ¿qué lecciones aprende de su fracaso? En noviembre de 2020, algunos hermanos acusaron a mi compañera, la hermana Wang, de no hacer trabajo práctico y de ser una falsa líder. Nuestro superior lo confirmó después de verificarlo y la destituyó. Después me preguntó, ¿eras su compañera? ¿Sabías que la hermana Wang no hacía trabajo práctico? Vacilé y no pude explicar con claridad, por lo que trató conmigo, por solo concentrarme en mi trabajo, en mi deber, e ignorar otro trabajo, por ser egoísta, despreciable e irresponsable. Después, los demás dijeron que yo la protegí y que la encubrí. Al enfrentar eso supe que había lecciones que debía aprender, por lo que empecé a hacer introspección. Antes de que destituyeran a la hermana Wang, yo había recibido un informe que la acusaba. La carta firmada por los evangelizadores denunciaba que ella no hacía trabajo práctico, que no enseñaba la verdad para solucionar cosas cuando los evangelizadores tenían dificultades y que solo preguntaba por el trabajo. Además, ella casi nunca preguntaba por los hermanos que cumplían sus funciones, y cuando lo hacía, solo era por inercia. En las reuniones, cuando los hermanos y hermanas le hacían preguntas, ella solo decía palabras superficiales y no solucionaba los problemas reales. Cuando los hermanos y hermanas la denunciaron, ¿lo verificaste en ese entonces? No. En el momento no lo creí. ¿Cómo podía ser que la hermana Wang no hiciera trabajo práctico? Era responsable del trabajo de evangelización y también del trabajo de video. Creí que estaría ocupada haciendo el trabajo de video, por lo que no tendría tiempo para solucionar los problemas de los hermanos evangelizadores. La hermana Wang era responsable de muchos aspectos del trabajo. Pensé que era normal que no pudiera lidiar bien con cada tarea. Cuando nuestro superior venía a averiguar sobre el progreso del trabajo, ella respondía con fluidez. ¿Cómo podía dominar estas situaciones si no hacía trabajo práctico? ¿Sería posible que no trataran a la hermana Wang correctamente y que no consideraran sus dificultades? Además, ella no era una superhumana. Era imposible que hiciera todo bien. No podían culparla por todo lo que salía mal. Al pensar así, no tomé en serio la denuncia que recibí. Solo le hablé a la supervisora de evangelización sobre la situación. Después, ella me dijo que el contenido de la carta era cierto. Y aún así no lo tomé en serio. Sentía que nadie estaba libre de desviaciones o deficiencias en su trabajo. No era un gran problema. No había que tratarlo como tal. Y entonces lo dejé así. ¿No fue irresponsable tratar así la denuncia? Es grave que los hermanos denuncien a los falsos líderes por no hacer el trabajo práctico. Ajá. Sí. Pensarlo ahora me da miedo. Tras recibir la denuncia, ¿por qué no investigué y verifiqué en detalle? No hablé con mis colaboradores sobre cómo manejarlo, ni se lo conté a mi superior. Solo guardé la carta en silencio. ¿No era eso estar encubriendo a la hermana Wang? Sí. Mientras más lo pensaba, más triste me sentía. También me pregunté, ¿por qué no tenía principios en mis acciones? En un asunto tan serio como que denuncien a un falso líder, ¿cómo pude dejarlo pasar tan fácil? ¿Por qué estaba segura de que la hermana Wang podía hacer trabajo práctico? ¿En qué me basaba para pensar así? Tras leer un pasaje de las palabras de Dios, gané un poco de entendimiento sobre este tema.
¿Cómo se puede juzgar si un líder está cumpliendo con sus responsabilidades o si es un falso líder? Lo fundamental es observar si sabe hacer un trabajo real, si tiene o no este calibre. Segundo, hay que ver si de verdad hace trabajo real. Ignora lo que dicen sus bocas y su comprensión de la verdad. Cuando hacen un trabajo superficial, no te centres en si tienen calibre, talento y dones. Si hacen bien este trabajo o no, estas cosas no son importantes. Lo fundamental es si son capaces de llevar a cabo correctamente el trabajo más fundamental de la Iglesia. Si son capaces de resolver problemas con la verdad. Si pueden conducir a la gente a la realidad de la verdad. Este trabajo es el más crucial y esencial. Si son incapaces de hacer este trabajo real, no importa su buen calibre, su talento, cuánto puedan sufrir y pagar un precio, son falsos líderes. Algunos dicen, olvida que no han hecho ningún trabajo real. Tienen un buen calibre y son capaces. Entrénalos un tiempo y serán capaces de hacer un trabajo real. Además, no han hecho nada malo. No han cometido ninguna maldad ni han perturbado. ¿Cómo puedes decir que son falsos líderes? ¿Cómo poder explicar esto? Olvídate de cuánto talento tienes, de tu nivel de aptitud o de lo culto que eres. Lo que importa es si haces o no un trabajo real y si cumples o no con las responsabilidades de un líder. Durante tu época de líder, ¿participaste en cada trabajo específico de tu ámbito de responsabilidad? ¿Cuántos problemas en el trabajo resolviste de manera efectiva? Gracias a tu trabajo, liderazgo y orientación, ¿cuánta gente logró entender los principios de la verdad y hasta qué punto avanzó y se impulsó la labor de la Iglesia? Esto es lo que importa. Olvida cuántos mantras puedes repetir, cuántas doctrinas has dominado. Olvida cuántas horas te afanas al día, lo agotado que estás. ¿Y cuánto tiempo has pasado de viaje? ¿Cuántas iglesias has visitado? ¿Cuántos riesgos has corrido? ¿Cuánto has sufrido? Olvida todo esto. Solo mira qué tan efectivo ha sido el trabajo dentro de tus responsabilidades, si ha logrado resultado. ¿Cuántos de los arreglos de la casa de Dios y los objetivos has conseguido y cuántos de ellos has llevado a buen término? Lo bien que hayan resultado, lo bien que han continuado. ¿Cuántos problemas de descuidos, alteraciones o violaciones de los principios que surgieron en el trabajo resolviste, rectificaste y compensaste? ¿Y cuántos problemas con recursos humanos, administración o diversas tareas especializadas pudiste ayudar a resolver? Y si lo hiciste de acuerdo con los principios y los requisitos de la casa de Dios. Todos estos son criterios para evaluar si un líder u obrero cumple sus responsabilidades. Amén. Amén. Tras contemplar las palabras de Dios entendí que, para evaluar si un líder está calificado, el principio más importante es ver si puede hacer trabajo práctico, si en verdad hace trabajo práctico. Si su trabajo puede brindar una senda a la gente y solucionar los problemas prácticos en la entrada en la vida de otras personas y en sus deberes. Si no pueden hacerlo, no importa cuánta aptitud y cuántos dones tenga, o lo bien que pueda hablar, es un falso líder y debe ser destituido. Sí. Al ver a la hermana Wang, aunque había hecho algo de trabajo práctico en el pasado, cuando su carga laboral aumentó, empezó a satisfacer la carne y anhelar comodidad. Nunca guiaba el trabajo de los hermanos en realidad. Y aunque preguntaba por el trabajo, era por inercia. No se centraba en hallar problemas, solo preguntaba sobre el progreso. Entonces, cuando había problemas en el trabajo de los hermanos, ella no los entendía. Cuando tenían dificultades y negatividad en sus deberes, ella casi nunca ofrecía ayuda o enseñanza, lo que afectaba directamente la obra evangelizadora. Así Así es. es. Cuando algunos hermanos revelaron actitudes corruptas y buscaron su ayuda, dio respuestas superficiales. No le importaron sus problemas, ni intentó solucionarlos. Y ellos nunca ganaron nada gracias a ella. No estaba haciendo nada de trabajo práctico. Así es. A juzgar por la conducta de la hermana Wang, ella solo quería hacer las cosas que la hacían ver bien. Pero cuando tenía que sufrir,
pagar un precio y solucionar problemas, evitaba las cosas. En verdad no hacía trabajo práctico. Es verdad. La juzgué con base en mis evaluaciones e impresiones previas de ella. Vivía con nociones e imaginaciones. Era muy insensata. Después hice introspección. Y me pregunté por qué creía tanto en mí misma y en la hermana Wang. ¿Cuál era la raíz de este problema? Leí las palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: los falsos líderes no se ocupan de los supervisores que no hacen un trabajo real o que ignoran sus responsabilidades. Piensan que basta con elegir a un supervisor para que todo vaya bien. A partir de ese momento, el supervisor se encargará de todos los asuntos del trabajo y lo único que tienen que hacer es celebrar una reunión muy de vez en cuando. No tendrán que prestar atención al trabajo ni preguntar cómo va. Pueden mantenerse al margen. Si alguien informa de un problema con un supervisor, el falso líder dirá: es un problema menor, no pasa nada. Podéis ocuparos vosotros mismos, no me preguntéis a mí. La persona que informa del problema dice: ese supervisor es un comilón perezoso. No hace más que comer y entretenerse. Es un tremendo holgazán. No quiere sufrir ni la más mínima dificultad en el deber y siempre encuentra la manera de engañar y poner excusas para eludir su trabajo y sus responsabilidades. No es idóneo para ser supervisor. El falso líder responde: cuando lo eligieron supervisor no había problema. Lo que dices no es cierto, y si lo es solo algo temporal. El falso líder no intenta averiguar más sobre la situación del supervisor, sino que juzga y valora el asunto según sus impresiones anteriores de la persona. Más allá de quien informe de problemas relacionados con el supervisor, el falso líder los ignora. El supervisor está con el agua hasta el cuello. No es lo suficientemente competente para completar su trabajo y ya está a punto de estropearlo todo. Pero al falso líder no le importa. Ya es bastante malo que cuando alguien informa de los problemas del supervisor, éste haga la vista gorda. Pero, ¿qué es lo más despreciable de todo? Cuando la gente les habla sobre los problemas graves que tiene el supervisor, no trata de resolverlos, e incluso viene con todo tipo de excusas. Conozco a este supervisor. Cree de verdad en Dios. Nunca tendría problemas. Incluso si los tuviera, Dios lo protegería y lo disciplinaría. Si comete algún error, eso queda entre él y Dios. No tenemos de qué preocuparnos. Así es como trabajan los falsos líderes, según sus propias nociones e imaginaciones. Pretenden entender la verdad y tener fe, y el resultado es que destrozan el trabajo de la iglesia, o incluso lo paralizan, al tiempo que fingen ignorancia. ¿Acaso no son meros chupatintas? Los falsos líderes son incapaces de hacer un trabajo real, ni abordan el trabajo de los líderes de grupo y supervisores con seriedad alguna. Su visión de las personas solo se basa en sus propias impresiones e imaginaciones. Al ver que alguien se comporta bien durante un tiempo, creen que esta persona será buena para siempre, que no va a cambiar. No creen a nadie que diga que existe un problema con esta persona y lo ignoran cuando alguien señala algo sobre esa persona. Los falsos líderes son demasiado engreídos. ¿No es así? Piensan: no estaba equivocado cuando noté a esta persona. Nada podría salir mal. Desde luego, no es alguien que pierda el tiempo, que le guste divertirse y odie el trabajo duro.
es totalmente fiable y de confianza. No va a cambiar. Si lo hiciera, eso significaría que me he equivocado con él. ¿No? ¿Qué clase de lógica es esta? ¿Acaso eres un experto? ¿Tienes visión de rayos X? ¿Esta es tu habilidad especial? Podrías vivir con esta persona durante 1 o 2 años, pero ¿serías capaz de ver quién es en realidad sin un entorno adecuado que deje su naturaleza y esencia totalmente al descubierto? Si no fueran expuestos por Dios, podrías vivir junto a ellos durante 3 o incluso 5 años y seguirías teniendo dificultades para ver qué tipo de naturaleza y esencia tienen. ¿Y cuánta más verdad hay en esto cuando rara vez los ves o estás con ellos? Confías alegremente en ellos basándote en una impresión fugaz o en la valoración positiva de alguien, y te atreves a confiar el trabajo de la iglesia en gente así. ¿Acaso no estás siendo extremadamente ciego? ¿Acaso no estás siendo impetuoso? Y cuando trabajan así, ¿acaso no son los falsos líderes extremadamente irresponsables? Amén. Con su palabra entendí que los falsos líderes suelen juzgar según sus nociones e imaginaciones. Confían en la gente solo basándose en su conducta temporal. Y luego tan solo les delegan el trabajo de la iglesia y empiezan a abandonarlo. Y nunca buscan los principios de la verdad, ni escuchan a otros que denuncian problemas. Solo creen en sí mismos y se aferran a sus propias opiniones. Son arrogantes en extremo y completamente irresponsables. Sí. ¿Mi conducta no era acaso igual a la que Dios revelaba? Pensaba que la hermana Wang era responsable de muchas tareas y estaba ocupada todos los días. Pero respondía fácilmente cuando nuestro superior preguntaba por el trabajo, por lo que decidí que ella estaba haciendo trabajo práctico. Cuando los hermanos y hermanas la denunciaron, no lo tomé en serio. Sentí que le estaban pidiendo demasiado y que la culpaban por todo. Después supe que la hermana Wang sí había dado señales de no hacer trabajo práctico. Pero pensé, nadie es perfecto. Debe haber buenas razones por las que algunos trabajos no se hicieron bien. No es un problema grave. Debido a mi arrogancia, santurronería y autoconfianza, el problema de la hermana Wang no se solucionó en mucho tiempo, lo que dificultó la obra de la iglesia y dañó la entrada en la vida de los hermanos y hermanas. Así es. Cuando vi que Dios revelaba que los falsos líderes son engreídos y juzgan a otros según sus nociones, quedé desconsolada. En verdad era muy arrogante. Carecía de las realidades de la verdad, no discernía a la gente, ni podía ver su esencia. Lo que es más, nunca supervisé ni inspeccioné de verdad el trabajo de la hermana Wang. Como ella implementaba o hacía seguimiento de las tareas de la iglesia, si se solucionaban los problemas reales o si se hacía trabajo práctico. Yo no sabía de estas cosas y no preguntaba sobre ellas. ¿Cómo podía confiar en ella tan precipitadamente? Incluso cuando le pedí a mi amiga comprar algunas cosas, no me sentía segura. Me preocupaba que cuando ella me ayudaba a elegir los productos, no verificaba con cuidado su calidad. Y si compraba productos defectuosos que no duraban mucho. Por eso le hice incontables advertencias. Cuando trajo las cosas, igual las revisé con cuidado. Si no eran adecuadas, quería devolverlas prontamente para evitar sufrir pérdidas. Cuando se trataba de mis propios intereses, no me animaba a confiar en nadie a la ligera. Pero cuando mis hermanos denunciaron a una falsa líder, creí a ciegas en la hermana Wang, basándome en mi impresión temporal. No presté nada de atención a su trabajo, ni me tomé en serio cuando alguien la acusó. Era demasiado irresponsable con la obra de la iglesia.
Si hubiera sido responsable con la obra de la iglesia, habría supervisado e inspeccionado el trabajo de la hermana Wang, en lugar de solo escuchar las cosas buenas que ella decía, de confiar en ella ciegas y de ignorar la carta de denuncia. Sí. Durante este proceso, ni siquiera tuve una actitud de buscar la verdad. Fui muy arrogante e irracional. Al creer en mi propia opinión, trataba la obra de la iglesia con irresponsabilidad. También he fallado en ese aspecto. Al confiar en un carácter arrogante y no centrarnos en la verdad, es muy fácil retrasar el trabajo. Sí. Después leí otro pasaje de las palabras de Dios. Si en tu corazón comprendes la verdad, sabrás cómo practicarla y obedecer a Dios. Y seguirás la senda de búsqueda de la verdad. Si tu senda es la correcta y es conforme a la voluntad de Dios, la obra del Espíritu Santo no te abandonará. Y serán cada vez menores las posibilidades de que traiciones a Dios. Sin la verdad, es fácil hacer el mal, y no podrás evitar hacerlo. Por ejemplo, si tienes un carácter arrogante y engreído, que se te diga que no te opongas a Dios, no sirve de nada, porque escapa a tu control. No es intencional, sino que esto lo dirige tu naturaleza arrogante y engreída. Tu arrogancia y engreimiento te harían despreciar a Dios y verlo como algo insignificante. Harían que te ensalzaras a ti mismo y te pusieras constantemente en exhibición. Te harían despreciar a las demás personas, dejándote solo en tu corazón. Te quitarían el lugar que ocupa Dios en tu corazón, y harían que te sentaras en su lugar y exigieras a los demás someterse a ti. Y harían que veneraras tus pensamientos, tus propias ideas y tus propias nociones, como si fueran la verdad. ¿Cuántas cosas malas hacen las personas bajo el dominio de esta naturaleza arrogante y engreída? Amén. Amén. Tras leer sus palabras, me sentí avergonzada. Yo era la persona arrogante revelada en las palabras de Dios. Al lidiar con denuncias, una persona racional, con un corazón temeroso de Dios, tendría cuidado. Analizaría el problema desde una perspectiva justa. No confiaría apresuradamente ni decidiría arbitrariamente. Controlaría y verificaría el problema, expuesto por los hermanos y hermanas, y lo manejaría según los principios. Sí. Pero después de recibir la denuncia, no busqué los principios para manejar las denuncias, ni investigué los detalles de si lo denunciado era cierto. En cambio, me puse del lado de la hermana Wang y juzgué a quienes habían escrito la carta de denuncia. Incluso cuando la supervisora supo que las denuncias eran ciertas, y cuando los hechos quedaron expuestos frente a mí, los ignoré y desprecié lo que habían verificado. Era de verdad arrogante y terca. No tenía nada de temor de Dios. Creía demasiado en mí misma y me apresuré a ignorar la carta sin verificarla ni lidiar con ella. ¿No era eso ponerse del lado de una falsa líder para protegerla? Mis hermanos tuvieron el valor de denunciar a una falsa líder, tenían sentido de la justicia y protegían la obra de la iglesia. Como líder, yo debía apoyarlos y verificar la denuncia según los principios. Y si se decidía que era una falsa líder, debí transferirla o destituirla. Así es. Pero yo consideré que esta denuncia legítima era exigirles demasiado a los líderes y obreros. En esencia, estaba protegiendo a una falsa líder. ¿No era igual a los oficiales del Gran Dragón Rojo, protegiéndose mutuamente? Sí. En el mundo exterior, donde mandan y deciden los oficiales, la gente común no tiene derecho a hablar. Ni siquiera se atreven a decir no a los líderes. Por miedo a que se les dificulten las cosas, en casos graves, incluso torturan a la gente. Sí. Pero en la casa de Dios, la verdad reina, y Dios es quien tiene el poder. Sí. La casa de Dios trata a la gente según los principios. No importa el estatus de una persona. Si no hace trabajo práctico o no practica la verdad, la iglesia lo verifica e investiga y trata el asunto según los principios. Esto muestra la justicia de Dios, que es completamente diferente al mundo exterior. Sí.
Pero yo como líder no traté ni resolví la denuncia tras recibirla. En cambio, por mi arrogancia, defendí a quien quise y no tuve los principios de la verdad. La conducta que exhibía era la de una falsa líder. Sí. Entonces, ese pensamiento me hizo temblar de miedo. Como yo había actuado sin principios, los hermanos vivieron bajo una falsa líder. Sus situaciones y problemas no fueron resueltos y vivían en dolor y oscuridad. ¿No estaba yo perjudicando a mis hermanos? Sí. Sí. Era de verdad detestable. Así que fui ante Dios y me puse a orar. Dios, ya no quiero hacer las cosas según mi voluntad. Por favor, guíame para corregir mi carácter arrogante. Amén. Después, busqué en las palabras de Dios una senda de práctica para corregir mi arrogancia. En las palabras de Dios leí: ¿cómo debes reflexionar sobre ti mismo e intentar conocerte cuando has hecho algo que vulnera los principios de la verdad y es desagradable para Dios? Cuando estabas por hacer eso, ¿le oraste? ¿Te preguntaste alguna vez, ¿hacer esto concuerda con la verdad? ¿Cómo vería Dios este asunto si fuera llevado ante Él? ¿Se alegraría o se irritaría si se enterara? ¿Abominaría de ello o le repugnaría? No lo buscaste, ¿verdad? Incluso si te lo recordaran, seguirías pensando que no tenía importancia. No iba en contra de ningún principio, ni era pecado. Como resultado, ofendiste el carácter de Dios y lo enfureciste hasta el punto de despreciarte. Esto lo causa la rebeldía de la gente. Por lo tanto, siempre deberías buscar la verdad. Eso es lo que debes seguir. Si puedes presentarte con seriedad ante Dios para orar de antemano y luego buscar la verdad según sus palabras, no te equivocarás. Puedes desviarte en tu práctica de la verdad, pero es difícil evitarlo. La practicarás correctamente al adquirir experiencia. Pero si sabes actuar de acuerdo con la verdad y no la practicas, el problema es que ésta te desagrada. Quienes no aman la verdad jamás la buscan, sin importar lo que les suceda. Solo los que aman la verdad temen a Dios de corazón, y cuando suceden cosas que no comprenden son capaces de buscar la verdad. Si no puedes captar la voluntad de Dios y no sabes practicar, deberías buscar la verdad a través de la comunión con alguien que la entienda. Si no encuentras a alguien que comprenda la verdad, deberías buscar a personas con quienes orar juntos a Dios, en unión de mente y espíritu, buscar a partir de Dios, aguardar su momento y esperar a que Él os abra un camino. Siempre y cuando todos anhelen la verdad, la busquen y compartan, quizá llegue el momento en que a alguno se le ocurra una solución. Si a todos os parece que la solución es adecuada y es un buen camino, tal vez se deba al esclarecimiento del Espíritu Santo. Si seguís hablando para hallar una senda de práctica más correcta, sin duda concordará con los principios de la verdad. Amén. Las palabras de Dios señalaron la senda de práctica. Sí. Para cumplir el deber según la voluntad de Dios, debemos temerlo de corazón. Sí. Cuando hacemos las cosas, debemos buscar y descifrar si hay una base en su palabra, si esté de acuerdo con los principios y cuál es la voluntad de Dios. Si nos examinamos seguido, no iremos por nuestro propio camino, ni haremos cosas que perturben la obra de la Iglesia. Así es. Debemos poder negarnos a nosotros mismos y poder escuchar las sugerencias de los hermanos con mente abierta, sobre todo en asuntos que involucren trabajos importantes de la Iglesia. Debemos buscar y hablar con colaboradores y actuar con principios tras llegar al consenso. Si creemos ciegamente en nosotros mismos y hacemos lo que queremos, es fácil hacer cosas que ofendan a Dios. Así es. Gracias a este fracaso, vi que no tenía realidades de la verdad y que no podía discernir. Al sucederme cosas, ya no me atreví a insistir ciegamente con mi opinión y pude negarme conscientemente y buscar los principios de la verdad. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Más adelante, empecé a regar a los nuevos fieles y fui responsable del trabajo de un grupo. Una vez,
La líder me pidió que monitoreara e inspeccionara el trabajo de alguno de ellos. Conocí a esa gente, a todos ellos, y todos eran muy centrados. Así que pensé que tal vez no necesitaba investigar con frecuencia y que no debería haber ningún problema grave. Pero después me puse a pensar. No he investigado ni hecho seguimiento del trabajo, pero estoy segura de que no habrá problemas. ¿No sigo cumpliendo mi deber según mi carácter arrogante? Sí. Después, tras investigar de verdad, vi que había problemas y desviaciones en el trabajo. Y gracias a la enseñanza y la resolución de problemas, el trabajo mejoró. Qué Gracias a maravilla. Dios. Entendí que solo si no confío en mi arrogancia y busco los principios de la verdad en las cosas, puedo lograr resultados. Tienes razón. Gracias a Dios.